Tengo el gusto de, a nombre del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable del IESA, hacer la introducción a la conferencia del profesor Roberto Rigobón sobre el valor de los intangibles y la importancia de un liderazgo responsable. Antes de presentarle formalmente al profesor Rigobón, permítanme expresar el agradecimiento a Sumarse por esta invitación a participar en esta 10ª semana de la responsabilidad social en Panamá. Quiero decir que con Sumarse nos une, además del reconocimiento al extraordinario mérito y el trabajo que han venido desarrollando en Panamá a impulsar la responsabilidad social de las empresas, área por lo demás afín a nuestro centro, nos une también el hecho de que el presidente de Sumarse, Stanley Mota, es también fundador del IES en Panamá y ha sido uno de los grandes impulsores del Centro de Sostenibilidad y Liderazgo Responsable. Así que gracias a Sumarse, es un honor ser aliado de ustedes y gracias además a todo el equipo encabezado en Panamá por Bruno. Ya permítanme decirles que el profesor Roberto Rigobón requiere poca presentación. Roberto es una voz propia en el pensamiento gerencial mundial. Roberto es ingeniero, es egresado de la maestría de Administración de Empresas de IESA, con un doctorado en economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, el MIT, en donde además se desempeña como profesor titular. Roberto es miembro del International Faculty del IESA y es un permanente colaborador en las actividades que desarrollamos. Así que también a San Roberto, gracias por aceptar esta invitación. Sin más, los dejo ya con la conferencia de Roberto, el valor de los intangibles y la importancia de un liderazgo responsable, desde la seguridad que escucharán palabras innovadoras y sugerentes. Así que gracias Roberto y bienvenido hoy. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta conferencia. Es lamentable que justamente el momento de la charla es cuando estoy dando clase en MIT. Realmente siento muchísimo no poder estar ahí en persona y tampoco poder estar ahí en vivo, al menos en los videos. Me encanta colaborar con el IESA. Yo mucho de lo que soy como persona y como economista se lo debo al IESA. Así que realmente para mí siempre es un placer poder participar de todos estos eventos. Y otra vez muchísimas gracias por la invitación. Hoy quiero hablarles de 4 cosas. Una se refiere a cuáles son los retos que enfrentamos como especie, todos los seres humanos. La segunda es tratar de entender por qué estamos en este problema, por qué estamos enfrentando este gran dilema. El tercero es entender las implicaciones que estos tienen en la definición de las empresas, cuáles son las fronteras que las empresas tienen que tomar en cuenta cuando están tomando sus decisiones. Y por último, por qué esto es tan importante en Latinoamérica, que creo que es el tema más importante acá. Entonces, déjenme empezar primero con cuáles son los retos. Yo siempre digo en mis clases que hay 3 grandes retos que enfrentamos como especie en términos de nuestra supervivencia. Uno se refiere a cómo nosotros tratamos el ecosistema en el que estamos operando. El segundo es cómo nos tratamos los unos a los otros. Y el tercero es cómo uno se trata a cada una de las personas a sí mismo. El primero se refiere a todos los problemas del medio ambiente, el segundo se refiere a todos los problemas sociales que tenemos y el tercero se refiere a todos los problemas de salud mental que afectan a todos los seres humanos. Yo realmente pienso que cuando uno se da cuenta de cuál es el impacto que está teniendo en el medio ambiente, en el consumo del agua, en la cantidad de plásticos que estamos produciendo, en el desperdicio, en el sobreuso de los recursos naturales, es difícil imaginarse un camino en el cual nosotros podemos continuar con el mismo proceso de destrucción. Si bien yo creo que el problema ambiental es muy importante, cuando yo observo lo que está pasando a nivel de las sociedades, en los países, eso me causa un mayor temor. Observo lo que está pasando con la desigualdad del ingreso a nivel mundial, con la desigualdad de oportunidades, con la violación a los derechos humanos. Todos los venezolanos hemos experimentado de alguna manera u otra, mayor o menor grado, como un gobierno muy abusivo ha destruido nuestra sociedad. Creo que es impensable imaginarse un futuro donde nosotros sigamos con este nivel de odio, de separación, de polarización, que es el que tenemos hoy en día. Yo creo que, de hecho, cómo tratamos a las diferentes sociedades, a los diferentes países, a los diferentes grupos entre esas sociedades, a la gente que tiene diferentes ideas, el grado de impaciencia para discutir todos los temas en nuestras sociedades, implica que nosotros no vamos a poder tomar decisiones en forma conjunta. Y
esto tiene una implicación que significa que las sociedades van a avanzar por un camino muy volátil y además muy poco sostenible. Uno que está lleno de agendas destructivas, donde en vez de yo decirte a ti cuál es el país que quiero construir, yo voy a decirte cuál es el país que quiero destruir. O sea, que cuáles son las cosas que no me gustan de ustedes, ustedes van a decir cuáles son las cosas que no les gustan de mí, y en ese interín nos vamos a pasar toda la vida destruyendo lo que cada uno trate de construir por sí mismo. Es muy difícil construir una sociedad de esa manera, muy difícil construir una familia de esa manera, o sea, que imagínense una sociedad debe ser más complicado. El tercer tipo de daño que nos estamos produciendo nosotros mismos son los daños de salud mental y aislamiento. Hemos desarrollado montones de tecnologías que, si bien son muy avanzadas, nos están haciendo cada vez más individualistas, cada vez más separados de la realidad, cada vez más enfrascados en nuestras propias ideas, donde los medios de comunicación y la forma en la que consumimos noticias y la forma en la que consumimos información, lo que hacen es afirmar y reafirmar más nuestros sesgos. Y al final del día, yo cuando era joven, yo me acuerdo que había 3 noticieros en la televisión, y una de las cosas maravillosas de esos noticieros es como tenían que ellos apelar a una audiencia muy, digamos, muy amplia. Los tipos tenían que ser muy amplios, entonces te presentaban todas las noticias con todos los puntos de vista. Hoy en día eso no existe en ningún país del mundo, de hecho, en ningún país del mundo. En la forma en la que estamos consumiendo lo que está pasando en el mundo se ha vuelto muy sesgado, y eso está produciéndonos a nosotros, desde el punto de vista, muchos problemas psicológicos, de aislamiento y antropológico. De estos 3 problemas que existen, el problema ambiental, el problema social y el problema de salud mental, yo creo que el que en estos momentos tiene el mayor chance de hacernos desaparecer como especie es el segundo, la forma como estamos tratándonos los unos a los otros. Eso no significa que los otros 2 problemas no son importantes, pero yo creo que hemos desatendido mucho el trato a las demás personas. ¿Por qué esto está ocurriendo? La razón más importante por la que esto ocurre es que existen grandes ineficiencias en los mercados. Los mercados es para mí la institución más poderosa que puede existir para poder distribuir recursos escasos. Los gobiernos son buenos, pero no son tan buenos. Los individuos son buenos, pero no son tan buenos. La inteligencia artificial es buena, pero no es tan buena. No hay sustituto como un mercado. Cuando ustedes se ponen a pensar qué tiene que ocurrir para que yo tenga una Coca-Cola en el refrigerador de una tienda, en una bomba de gasolina, exactamente cuando yo lo necesito, la cantidad de información que eso requiere para garantizar que yo voy a conseguir mi Coca-Cola en el momento que yo la necesito, es algo que no podemos recoger. Esa información no existe, no la podemos recoger. Es más, ni siquiera yo sé cuándo yo voy a necesitar la Coca-Cola. Entonces, lo que ocurre es que el mercado tiene una capacidad de encontrar las soluciones a estos problemas que son increíblemente complejos. Y lamentablemente nos hemos acostumbrado a pensar que los mercados van a conseguir estas respuestas en todas las circunstancias. Y si bien son muy buenos, los mercados son muy buenos, especialmente en la Coca-Cola, la van a conseguir en el refrigerador, estos mercados no son perfectos en todos los aspectos. Y hay muchas ineficiencias, como informaciones asimétricas, donde una persona sabe más que la otra. Eso ocurre muchísimo en el mercado de provisión de educación y de salud, la provisión de bienes públicos. Eso es un problema. El hecho que generamos externalidades como el medio ambiente es un problema para estos mercados. El hecho que tenemos muchos resultados. Los mercados no tienen una noción de justicia implícita, es más bien una noción de eficiencia. Y la gente piensa que eficiencia de alguna forma tiene que ser justa, y no hay ninguna razón. Es más, no existe ningún diccionario en el mundo, ningún lenguaje en el mundo donde diga que eficiencia es igual a justicia. No hay, o equidad en ese sentido. Entonces, ocurre que hay muchos de estos resultados que no son aceptables. Hay muchos problemas sobre cuando tenemos que hacer escogencias públicas y tenemos que hacer votaciones. Por lo tanto, todos estos problemas hacen que los mercados, que son el mecanismo más poderoso que tenemos, fallen. Y cuando esos mercados fallan, lo que ocurre es que ahora la responsabilidad recae en los individuos que son los actores de esos mercados. O sea, entonces tenemos que tener gobiernos que puedan poner las regulaciones apropiadas, tenemos que tener las personas y los empresarios y los trabajadores que quieran hacer los sacrificios para
evitar estos resultados tan indeseables que los mercados imperfectos producen. Entonces mucha gente está pidiendo que reinventemos el capitalismo. El capitalismo no tiene que ser reinventado. Lo que tenemos que hacer es entender mejor cuál es el impacto que tenemos en nuestras acciones, o sea, medir mejor ese impacto. Tenemos que también entender cuál es nuestra responsabilidad de autorregularnos o de generar regulación que permita evitar resultados que sean muy indeseables. Como otra vez, demasiado plástico, demasiado consumo de gasolina, tratar a las mujeres muy mal en la fuerza laboral, etc. Todos estos son aspectos que son muy difíciles de resolver en un mercado porque es muy difícil saber cómo medir, por ejemplo, la discriminación implícita en cada una de nuestras acciones, por ejemplo. Entonces, yo creo que tenemos que entender primero cuál es el rol que nosotros podemos jugar y después tener de alguna forma la valentía de proveer el liderazgo necesario para que eso se lleve a cabo. Entonces necesitamos dos cosas. Uno, primero entender cuál es nuestro rol como el sector privado, pero segundo, entender cómo podemos, qué tenemos que hacer como líderes para llevar eso a cabo. Yo creo que es muy importante entender que la regulación es muy insuficiente para estos problemas que estamos describiendo. O sea, la mayoría de los problemas que estamos teniendo en este momento son problemas que son de naturaleza ética y por lo tanto son muy complicados de resolver con una regulación. O sea, es más, no hay ninguna regulación que diga que la corrupción, no hay ningún país en el mundo donde diga que la regulación, bueno, la corrupción está bien, pala, no hay problema, dale ahí, sé corrupto. Eso no lo dice nadie. Entonces las reglas son las mismas, las reglas están bien claras. Pero el problema es que las instituciones son el resultado de este equilibrio en la cultura y esto puede conllevar a resultados que son muy malos, donde hay un grado de corrupción extraordinario, por ejemplo, y las reglas no lo van a arreglar, ¿entiendes? Las reglas no van a poder producir no es que hay que cambiar la regla es la que es. Entonces la gente dice, bueno, el problema es que la policía no hace su trabajo, entonces no nos encargamos de implementar la regla en forma apropiada. Para ser sincero, eso es una visión muy inmadura de las instituciones. Las instituciones no son el resultado de una regla y una imposición de la regla. Yo creo que es al revés, es que las culturas de alguna forma desarrollan unas prácticas y esas prácticas de alguna manera después se institucionalizan en reglas e implementación. Y esta es una visión un poco más moderna de las instituciones y por lo tanto en ese mundo el hecho que hay una regla que no se está respetando significa que tenemos un problema con el equilibrio en el cual los ciudadanos estamos actuando. Tercero, ¿qué implicaciones tiene esto para la gerencia y para la definición de cuáles son las fronteras de las empresas, cuáles son los bordes de las empresas? O sea, el primer punto que quiero resaltar es los retos hablan de aspectos sobre el impacto que tenemos nosotros de seres humanos en el medio ambiente, en otras personas y en nosotros mismos. El segundo aspecto habla que los mercados lamentablemente son imperfectos, que están de alguna forma generando este impacto y por lo tanto no es simplemente cambiar la actitud. Eso no es lo que va a ocurrir. Tiene que haber una combinación de elementos para solventar los problemas de los mercados son imperfectos. Tiene que haber una parte que es regulatoria, porque estos problemas son éticos. Es importante entender que la regulación nunca va a ser completa, no es suficiente, no va a ser nunca suficiente. Y por lo tanto tenemos que entender cuál es el rol que las empresas juegan y el sector privado van a jugar acá. ¿Por qué estoy resaltando el sector privado? O sea, yo cuando veo un poco la historia, quiénes eran nuestros líderes, quiénes eran nuestras guías. Bueno, hace 10.000 años atrás, en las tribus, eran los cuentos y la superstición, ¿no? O sea, entonces teníamos todos estos cuentos que pasaban de boca en boca y generalmente la persona más vieja de la tribu le echaba los cuentos al resto de la población y de esa forma transmitíamos más o menos cuál era nuestra, vamos a decir, sabiduría de una a la otra. Después de esto, nuestras guías se volvieron las religiones, donde las religiones jugaron un papel importantísimo en determinar qué es lo que era apropiado, lo que no era apropiado y cómo guiar el comportamiento.
Después, en la Edad Media, pues fueron los reyes y las monarquías las que se empezaron a encargar de esto. Y ustedes se pueden pensar que desde el siglo XVIII para acá han sido más o menos los gobiernos, es más, especialmente desde el siglo XIX para acá en todos los países, fueron los gobiernos y los presidentes y los primer ministros los que se han encargado y los congresos se han encargado de ser nuestros líderes. Yo me pregunto hoy en día quiénes son los que van a producir el liderazgo para la reconstrucción de nuestras sociedades en el futuro. Si bien al principio fueron los mayores en las tribus, y después fueron las religiones, después fueron los monarcas, después fueron los gobiernos, yo creo que hoy en día estas instituciones están profundamente desprestigiadas en términos de poder proveer una respuesta. O sea, yo creo que todavía tienen y juegan un rol muy importante en definir quiénes somos como individuos, pero yo creo que ya no tienen la misma capacidad de apelar a las sociedades para conseguir que todos actuemos de una manera unidos, pues, unificada. Yo creo que es importante entender la limitación que tenemos. Los gobiernos hoy en día no tienen ninguna reputación. Ninguna reputación. O sea, un gobierno nos dice que tenemos que hacer algo, lo primero que hacemos es pensar cuál es el motivo subyacente de lo que están haciendo. Y esto no solamente es cierto en Latinoamérica, que en Latinoamérica ya tenemos 50 años en esto. No, esto es verdad en todos los países del mundo. Hay una desconfianza, y hay una desconfianza muy grande en la democracia. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era joven, cuando nosotros estábamos molestos en nuestros países, lo que hacíamos, íbamos a votar, ¿entiendes? Entonces votábamos por otro candidato, o sea, expresamos nuestra desatisfacción a través de un mecanismo que era el de la votación. Hoy en día la gente ya ni se cree lo de los votos, ¿entiendes? Y ustedes observen cómo todas las sociedades del mundo, estamos pasando, después de COVID la cosa se calmó, pero si ustedes se fijan en el cuarto trimestre del 2019, teníamos a prácticamente todos los países en desarrollo en algún tipo de zozobra social. Muchos de ellos con demostraciones. Chile, países que me sorprendían como Chile, estaba en esto, Colombia recientemente, en zozobra, Cuba. En Latinoamérica tenemos millones y millones de ejemplos. O sea, lo que pasa es que con COVID hubo como un hiatus ahí donde la gente no estaba protestando. Pero ahora los jóvenes especialmente tienen tanta desconfianza del sistema político e inclusive de la votación, que los mecanismos de protesta son la desobediencia y la protesta, salir a las calles. Yo no estoy diciendo que eso no sea apropiado. Yo lo que estoy diciendo es que es un reflejo de la poca confianza que la sociedad tiene en los mecanismos formales para resolver los problemas en las democracias. Y esto me parece muy preocupante, porque o sea, después de esto no hay muchas otras opciones, ¿no? Entonces, si estas demostraciones y la desobediencia no funcionan, pues lo siguiente suena un poco más violento. O la inmigración, y eso sí está ocurriendo. Y otra vez Venezuela es un caso muy grande sobre cómo los venezolanos sienten que están desesperanzados en la posibilidad de encontrar una solución, y la gente está saliendo del país digamos, a modo exorbitante. Y aquí déjeme hacer un hiatus y darle las gracias a todos los latinoamericanos. Yo creo que una de las grandes, extraordinarias cosas que tenemos en Latinoamérica es nuestro grado de solidaridad. Yo entiendo que nos la pasamos toda la vida peleándonos, y además entre los países nos tenemos mucha impaciencia, pero lo que realmente es sorprendente en Latinoamérica es el grado de solidaridad que tenemos entre todas las naciones. O sea, hay un grado de hermandad ahí que es muy importante. Entonces, si bien nos peleamos y nos caemos a golpes cada vez que podemos, cuando se necesitan, están todos los países ahí. O sea, Colombia recibió a casi 3 millones de colombianos, venezolanos que estaban emigrando de Venezuela, Panamá, más de medio millón, Chile 400.000, Argentina como 600.000, etc. O sea, que realmente los venezolanos salieron en un éxodo brutal de mi país, y lo que a mí me parece extraordinario fue cómo todos ustedes recibieron a los venezolanos. Yo les quiero dar gracias a nombre de todos los venezolanos por ese grado de solidaridad tan extraordinario. No hay ningún venezolano en un campo de refugiados. Ninguno. Eso no pasa en ningún continente en el mundo. En ninguno. No pasa en Europa, no pasa en Estados Unidos, no pasa en ningún lado del mundo. Solamente pasa en Latinoamérica.
Nosotros tenemos éxodos de personas en cada uno de nuestros países y tenemos esto en la historia. Siempre hemos tenido gobiernos muy abusivos y la gente sale de esos países y los otros países de la región los reciben con los brazos abiertos. O sea, mi caso es un ejemplo de ellos. Mi mamá salió de Argentina no, mi mamá salió de España. Mi mamá salió de España en la guerra civil y mi padre salió de Argentina en el gobierno de Perón. Y ambos llegaron a Venezuela a una edad muy joven y Venezuela los recibió con los brazos abiertos. Esa era la Venezuela de aquella época. Y hoy en día los otros países latinoamericanos están haciendo lo mismo con los venezolanos. Nosotros lo hicimos con los chilenos, con los argentinos, etc. Y lo hacemos todo el tiempo. Esto es algo que es realmente extraordinario. Yo creo que lamentablemente no lo hicimos suficiente. Gracias. Esto es muy costoso para los países. Esto fue muy costoso para Panamá, extremadamente costoso para Colombia, muy costoso para Perú, muy costoso para Chile, muy costoso para España. Esto es costoso para el país que recibe a un grupo de personas que están escapando en condiciones económicas muy malas y además con un grado de desesperación muy grande. Pero por otro lado, estos países se están ganando nuestra solidaridad y yo les quiero asegurar que los venezolanos no vamos a olvidar esa solidaridad que ustedes han tenido con todos nosotros. Así que muchísimas gracias por ello. Entonces, déme entonces entender ahorita, después decía, entender un poco qué es lo que tienen que hacer las empresas, porque yo realmente creo que no hay chance que sean los gobiernos los que ejerzan ese liderazgo, tanto intelectual como en la práctica. Y en especial, porque yo creo que los problemas de los que estamos enfrentando en este momento no son tan fáciles de resolver con regulación, son muy complicados. Entonces, en ese sentido, creo que es importante mostrar el liderazgo. Entonces, las empresas, tenemos que entender que el rol y el impacto de las empresas va más allá de simplemente la compra y venta de servicios. Y esto significa que tenemos que tomar en cuenta cuál es el impacto que nuestras decisiones tienen cuando somos empresarios y gerentes en nuestros trabajadores, el impacto en la cadena de producción, el impacto en cómo se usan en nuestros productos, el impacto en los competidores, el impacto en las sociedades, etc. Y tenemos que nosotros medir el impacto, porque lo que les acabo de decir es que lamentablemente no vamos a tener los mecanismos para hacerle las mediciones apropiadas. Cuando una empresa está tomando una decisión y está afectando a sus trabajadores y está maltratando a sus trabajadores, y lo está maltratando no necesariamente a propósito, sino porque simplemente quiere maximizar la eficiencia del uso de los trabajadores, no se da cuenta cuáles son los impactos que tienen. En una sociedad donde nosotros pudiésemos medir eso, se regularía. O sea, si yo pudiese medir cómo los horarios de trabajo tienen un impacto en la vida de las familias de mis trabajadores, si yo pudiese medir eso y lo midiese en forma apropiada, sería muy fácil decirle a las empresas, bueno, pana, tú no puedes decirle a la gente que tienen que quedarse hasta las 9 de la noche trabajando. O sea, listo. O sea, entonces lo pudiésemos regular y además tendríamos la explicación. Decirle, mira, si tú tienes a la gente hasta tan tarde, esto va a tener unos problemas sobre las familias, las dinámicas familiares, y como sociedad nosotros hemos dicho que es importante evitar esos eventos. Entonces, si nosotros pudiésemos medir cómo nuestro impacto, qué tan grande es nuestro impacto, entonces habría un mercado que resolviese el problema y habría una regulación sobre ese mercado. Entonces estaríamos listos. Pero el problema es que lamentablemente tenemos un impacto muy dañino y no lo medimos. Y déjenme decirles que no medirlo no significa que no vamos a pagar los platos rotos, los vamos a pagar y los estamos pagando. O sea, cuando nosotros tomamos decisiones que generan muchísima desigualdad en el ingreso, generan muchísima desigualdad en las oportunidades de nuestros trabajadores, en las oportunidades de nuestras comunidades, cuando tomamos decisiones que de alguna forma dañan el medio ambiente, ¿sabe lo que va a ocurrir al final? Es que esto se va a volver una situación tan insostenible que algo va a ocurrir y va a haber una retaliación y alguien va a venir y va a tomar venganza. Y eso va a venir en forma de una regulación extremadamente dracónica, en una expropiación, un populismo, etc. O sea que al final del día, no es que porque no se mida, no vamos a salir con la nuestra y no vamos a tener que pagar los platos rotos. No, al final del día lo vamos a pagar. Entonces yo considero que nuestro sector privado tiene que entender que el hecho que algo no se pueda medir hoy en día y algo que no se esté regulando hoy en día no significa que no tengamos que tomarlo en cuenta. Tenemos que tomarlo en cuenta porque justamente si no lo tomamos vamos a producir una sociedad que se parece a la que estamos ahora.
Y si estamos en una situación como la que estamos en este momento, yo les puedo asegurar que esto tiene los días contados. Y Latinoamérica tiene el populismo rampante de derecha y de izquierda, que no lo queremos nadie. Nadie quiere ninguno de los dos populismos. Nosotros lo que queremos es producir prosperidad. Y queremos producir prosperidad trabajando juntos, haciendo esfuerzo, construyendo culturas e instituciones que sean apropiadas para producir un mejor bienestar para todos. Nadie aquí realmente está pensando que yo quiero la plata solo para mí. ¿Entiendes? Entonces, por eso que les quería hablar de ese grado de solidaridad latinoamericano, porque es que realmente lo tenemos. Lo que pasa es que no lo usamos todo el tiempo, lo usamos en los momentos más trágicos de nuestra historia. Entonces, yo sí creo que es importante que el sector privado tome el liderazgo de entender cómo autorregularse, proveer cuáles son las reglas de prácticas y a nivel de cada una de esas industrias que de alguna forma indiquemos qué es apropiado y lo que no es apropiado. Y que nosotros le ofrezcamos una visión a nuestros propios países de cuál es el país que queremos construir. Y esto me lleva al último punto que quiero hacer. Esto es fundamental para Latinoamérica. En Latinoamérica hay una grandísima distancia entre las aspiraciones sociales y las posibilidades económicas. O sea, hay una distancia extraordinaria. La gente piensa, y la gente, me refiero a la gente, a nuestros ciudadanos en nuestros países que están votando, ellos piensan que nuestros países pueden proveerle unos estándares de vida mucho más altos del que ellos tienen, sin que ellos tengan que hacer absolutamente nada. Y yo creo que esa dicotomía ha sido muy dañina. La gente piensa que todos nuestros países son ricos. No somos ricos. No somos ricos. Lo que genera riqueza es la educación, el comportamiento, el respeto a las leyes, el trabajo duro. Eso es lo que genera riqueza. No el hecho que tengamos playas bellas. Las playas bellas son buenas tenerlas. No estoy diciendo que no valgan la pena. Es bello tener recursos naturales. Es muy bueno tener petróleo. Pero eso no hace rico a nadie. Hoy en día no hace rico absolutamente a nadie. Entonces, lo que tenemos que pensar es arrancar y cambiar esa retórica. Tenemos que cambiar la retórica y el mensaje en el cual nosotros podemos alinear un poco las expectativas que la gente tiene con las realidades que los países pueden ofrecer. O sea, y el problema es que el populismo político, si algo hace, es exacerbar esto. Porque todos los populistas típicamente lo que dicen es algo así como, mira, tú te mereces un mejor estándar de vida, el problema es que alguien te lo quitó. Y la diferencia entre el populismo de derecha y el de izquierda es que el alguien es el diferente. Entonces, en el populismo de izquierda, el alguien siempre es los ricos, el sector privado o un sector en particular. Entonces, los ricos te van a decir, bueno, los ricos te lo quitaron. Si tú te mereces un estándar de vida mejor, déjame nombrarme presidente, entonces yo lo que hago es quitarle los reales a los ricos y te los doy a ti. Bueno, eso no ha generado riqueza nunca en ninguna parte del mundo. ¿Ok? Yo entiendo que nosotros queremos tener menos desigualdad del ingreso. La mejor forma de conseguir menos desigualdad del ingreso es que le proveamos a la gente mejor educación, mejor salud, mejor seguridad, mejor transporte, etc. Entonces que igualemos a la alta, no que igualemos a la baja. Por otro lado, los populistas de derecha te dicen lo mismo. Dicen, tú te mereces un mejor estándar de vida. El problema es que los extranjeros se lo llevaron. Entonces culpan a los extranjeros. Y entonces ahí tienen los populistas de derecha o un país, ¿entiendes? Los gringos se lo llevaron. O en Estados Unidos Trump era primero los mexicanos y después eran los chinos. Y entonces al final lo que tú haces es culpar a alguien externo a la sociedad. Cualquiera de estos dos discursos es incorrecto. Porque los discursos tienen la premisa incorrecta. Ellos están diciendo que implícitamente alguien nos ha quitado nuestros estándares de vida. Y eso no es cierto. Nosotros lo hemos perdido nosotros mismos. Nosotros lo hemos despilfarrado. Entonces cuando la gente dice, nos merecemos mejores estándares de vida, pero el problema es que los políticos nos lo quitaron. No. Nosotros nos lo quitamos a nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que trabajar. Entonces nosotros tenemos que recuperarlo. Y es por eso yo creo que es fundamental que el sector privado tome ese liderazgo. Déjame terminar resumiendo y dándole las gracias a todos. Pero desde el principio tenemos unos retos extraordinariamente grandes como especie si queremos sobrevivir en este planeta. Uno es, tenemos que pensar cómo impactamos el planeta. Segundo, cómo nos impactamos los unos a los otros y cómo nos impactamos a nosotros mismos. En este momento no estamos prestándole atención a ninguno de estos tres.
Y yo estoy seguro que si seguimos de esta manera nos vamos a desaparecer como especie con probabilidad 1. Creo que la segunda, en este sentido, creo que es la más importante, especialmente en Latinoamérica. Creo que cómo nos tratamos los unos a los otros es un problema importante. Creo que explicar que el resultado de esto no son simplemente que hay gente que sea corrupta, ilegal o que tenga malas motivaciones. Ciertamente hay gente que tiene malas motivaciones en el mundo, pero la razón más importante por la cual estos tres retos los tenemos es porque los mercados lamentablemente no están funcionando bien. Hay grandes ineficiencias en los mercados y no hemos prestado atención necesariamente a cómo mejorar el funcionamiento de esos mercados. Eso es parte de lo que tenemos que hacer y ahí la regulación va a formar una parte importante de cómo arreglar esos mercados, pero es insuficiente. Es importante entender que es insuficiente. Estos argumentos y estos problemas son fundamentalmente éticos y por lo tanto va a haber simplemente soluciones que se van a quedar a medio camino. Y en ese sentido es importantísimo que entendamos cuál es el rol y el impacto de las empresas. Las empresas tienen responsabilidad de producir ganancias, pero no solamente ganancias en el corto plazo, sino ganancias sustentables en el largo plazo. Y en ese sentido tenemos que entender que las empresas van a tener un impacto por nuestras operaciones, tanto de la forma de la cadena de producción, como nuestros clientes, como nuestros competidores, como la sociedad en la que estamos. Y entonces, si incluimos esos objetivos como parte de los objetivos de las empresas van a tomar un liderazgo diferente en cómo construir y cómo mejorar nuestros países. Y ahí yo creo que es fundamental en Latinoamérica. El sector privado tiene que tomar el liderazgo. Hay un vacío político brutal, tanto en los gobiernos que están en este momento en nuestros países como en la oposición. O sea, tenemos un vacío político brutal donde la mayoría de los argumentos son argumentos populistas, donde la mayoría de estos argumentos son promesas que no vamos a poder cumplir y donde la mayoría de estos argumentos son sobre qué cosas queremos destruirnos de los unos a los otros. Muy difícil construir un continente de esta manera. Entonces yo les quiero dar a ustedes el reto de que tomen la responsabilidad y entendamos cuál es y cómo redefinir nuestras empresas y nuestras industrias para que de alguna forma formamos no solo parte de la solución, sino que creemos la solución dentro de nuestro sector privado. Y de esa forma vamos a poder construir una mejor región. Yo estoy convencido que vamos a encontrar la solución y la razón es porque los latinoamericanos hemos demostrado durante toda nuestra vida una gran capacidad de creatividad y de imaginación en los peores momentos. Yo quisiese tratar de evitar llegar a esos peores momentos y por lo tanto por eso me ha encantado poder participar en esta charla hoy para tratar de proveerles el reto y ojalá la motivación para que salgamos todos juntos a encontrar cuál es el continente que queremos construir. Otra vez muchísimas gracias a toda la gente de IESA por haberme invitado a participar en este evento. Un gran abrazo para todos ellos y realmente espero que nuestros caminos se puedan volver a cruzar. Muchísimas gracias.